Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a desgranar algo que muchos de ustedes nos han pedido y que ha generado una oleada de curiosidad en redes sociales: la boda secreta de Burak y Neslihan. Pero ojo, aquí no vamos a hablar de lo que todo el mundo vio, no. Vamos a ir mucho más allá, a lo que no viste, a esos detalles íntimos, a las decisiones que los llevaron a dar el sí, quiero, de una forma tan especial y reservada. Prepárense para un viaje tras bambalinas, porque vamos a revelarles las claves de esta unión que, aunque discreta, estuvo cargada de significado. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Así que, ¿por qué una boda secreta? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente en nuestra región, decidieron contraer matrimonio en una ceremonia tan privada que muchos se enteraron después de que ya había sucedido. Y esto, amigos míos, no es algo que ocurra por casualidad. Detrás de esa aparente sencillez, se esconde una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en un evento tan trascendental como el matrimonio. En primer lugar, hay que entender el contexto. Burak y Neslihan ya eran figuras públicas de renombre, acostumbrados a los flashes, a la atención mediática constante. La presión de una boda tradicional, con invitados selectos, medios de comunicación rondando y expectativas de todo tipo, podía ser abrumadora. Optar por la discreción les permitió, sin duda, enfocar toda la energía y la emoción en el momento, en la unión de sus almas, sin distracciones externas. Imaginen la paz de poder celebrar su amor rodeados únicamente de las personas más allegadas, sin la necesidad de posar para la cámara de cada paparazzi o de complacer a cada invitado. Eso, queridos espectadores, es un lujo en sí mismo. Ahora hablemos de los detalles que no se vieron. La primera clave de esta boda secreta fue la prioridad absoluta en la intimidad. Mientras que muchas parejas sienten la presión social de organizar una boda fastuosa para demostrar estatus o para cumplir con expectativas familiares, Burak y Neslihan optaron por una celebración íntima, donde la calidad de las relaciones primaba sobre la cantidad de invitados. Esto no significa que no tuviesen personas importantes en sus vidas, al contrario. Simplemente seleccionaron a aquellos que de verdad son parte fundamental de su día a día, sus pilares. Piensen en el significado de tener a tus padres, hermanos, y quizás un par de amigos muy, muy cercanos, siendo testigos de ese momento tan sagrado. La atmósfera, estoy segura, debió ser de una calidez y una emoción genuina, lejos del bullicio y la formalidad que a veces caracterizan a los grandes eventos. Otro aspecto crucial que probablemente pasó desapercibido fue la decisión consciente de evitar el espectáculo mediático. En una era donde las redes sociales dictan muchas de las tendencias y las bodas se convierten en escaparates virtuales, Burak y Neslihan eligieron un camino diferente. No buscaron la viralización, no planificaron los momentos para que fueran instagrameables. Su objetivo era crear recuerdos para ellos, para su familia, no para el público en general. Esta decisión habla mucho de su madurez y de la solidez de su relación. Saben que lo importante no es lo que se muestra al mundo, sino lo que se vive en privado, el amor que se profesan mutuamente y los votos que intercambian. Esto, para mí, es un signo de fortaleza y autenticidad. Además, consideremos el elemento sorpresa y la paz mental. Una boda secreta, por definición, implica un alto grado de discreción en su planificación. Esto les permitió, seguramente, disfrutar del proceso sin las presiones y los nervios de la anticipación pública. Las filtraciones, las especulaciones, los comentarios malintencionados, todo eso se minimiza cuando se elige mantener los detalles bajo llave. Ellos pudieron concentrarse en los aspectos que realmente importaban: la elección de los anillos, la escritura de sus votos, la atmósfera que querían crear. Seguramente las invitaciones fueron personales, enviadas directamente a los elegidos, y la comunicación se mantuvo en círculos muy reducidos. Esta forma de organizar un evento tan importante les brindó una tranquilidad que, estoy convencida, fue invaluable. Y no olvidemos la profundidad del compromiso. Una boda es un compromiso para toda la vida, y al optar por una ceremonia íntima, Burak y Neslihan demostraron que su enfoque estaba en la solidez de ese compromiso, no en la ostentación. Es un mensaje poderoso:
su unión se basa en el amor verdadero, en a conexión profunda y no en la necesidad de validación externa. Es una declaración de intenciones, nos casamos porque nos amamos, y eso es lo único que importa. Esta perspectiva en un mundo a menudo superficial, es refrescante y admirable. Ahora pensemos en los detalles no contados. ¿Cómo fue la elección del lugar? No estamos hablando de un salón de bodas gigante y decorado hasta el último rincón. Es probable que hayan elegido un lugar con un significado especial para ellos, quizás un jardín privado, una casa histórica con encanto, o incluso un destino íntimo al aire libre. El tipo de decoración, estoy segura, fue minimalista y elegante, centrada en realzar la belleza natural del entorno y en crear una atmósfera romántica y acogedora. Los detalles florales, la iluminación tenue, la música, todo debió estar pensado para realzar la intimidad del momento, para crear una aura mágica que solo ellos y sus seres queridos pudieran sentir. ¿Y la comida? ¿Qué me dicen de la comida? Olvídense de los buffets interminables y las estaciones temáticas. Probablemente optaron por un menú cuidadosamente seleccionado, quizás con platos que tuvieran un significado especial para la pareja, preparados con ingredientes de alta calidad. Una cena sentados con conversaciones significativas y brindis sinceros. Esa experiencia culinaria, lejos de ser un mero trámite, debió ser una extensión de la celebración íntima, un momento para compartir y disfrutar en un ambiente relajado. Y la música, esa banda sonora tan importante en cualquier boda. No imagino una orquesta tocando en vivo para cientos de personas. Quizás una playlist cuidadosamente seleccionada, con canciones que contaran su historia de amor, o incluso un músico o dúo acústico que creara una atmósfera íntima y emotiva. La clave estaría en la selección de la música que resonara con sus sentimientos, que acompañara cada momento de la ceremonia y la celebración posterior. En cuanto al atuendo, mientras que las celebridades a menudo lucen creaciones de alta costura diseñadas para deslumbrar en las alfombras rojas, es posible que Burak y Neslihan hayan optado por algo más personal y significativo. Quizás un diseño elegante pero con un toque más relajado, o incluso algo con un significado sentimental profundo. Lo importante no es la marca o el precio, sino cómo les hizo sentir en ese día tan especial. Y finalmente, pero no menos importante, la asterisco emoción detrás de las sonrisas. Más allá de las fotos oficiales, si es que las hubo, lo que realmente importa son las miradas cómplices, los abrazos apretados, las lágrimas de felicidad contenidas. En una boda secreta, cada uno de esos momentos se magnifica. Son instantes puros, no forzados, vividos con la intensidad que solo la intimidad puede proporcionar. La conexión que se crea entre dos personas que deciden unir sus vidas en un círculo tan cerrado es, sencillamente, incomparable. En resumen, la boda secreta de Burak y Neslihan no fue un acto de rebeldía contra las tradiciones, sino una elección consciente de priorizar la esencia del matrimonio, el amor, la conexión y la intimidad. Nos enseñaron que no necesitamos una gran audiencia para celebrar una unión significativa. Nos mostraron que la felicidad genuina a menudo reside en los momentos más sencillos y privados, rodeados de quienes realmente importan. Fue un recordatorio de que en un mundo tan expuesto, la discreción puede ser un acto de amor y respeto hacia uno mismo y hacia la persona amada. Así que, queridos amigos, espero que este vistazo a lo que no viste de la boda secreta de Burak y Neslihan les haya resultado tan fascinante como a mí. Hemos explorado las razones detrás de su elección, los posibles detalles que hicieron de su día algo único e inolvidable, y el poderoso mensaje que enviaron al mundo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta tendencia de las bodas íntimas y secretas? ¿Creen que es el futuro de las celebraciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo nuevo o les ha entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.